Hola, soy Noel González. Y yo soy Picho Rúas. Bienvenidos a Cop Brothers. Bienvenidos a un nuevo programa de Cop Brothers. Como podéis ver, estamos acompañados de Germán Rodríguez Sá. Ante todo, bienvenido, Germán. Muchas gracias. Por sí, Germán, como una vez te dijimos en un pequeño encuentro que tuvimos, para nosotros es muy importante. Ya le pasó una vez a Valese, que aquí nadie se vino a despedir de él. Por lo tanto, una vez que sales del club en ese baloncesto, yo creo que, Germán, es hora de decirte hola, adiós, bienvenido otra vez como aficionado del COP y bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no, Germán? Muchísimas gracias. Pues sí, como dice Pichu, comenzaremos desde el principio. Cuéntanos, ¿cómo se gestó esa llegada de Germán al Club Ourense Baloncesto, al Consejo de Administración del Club Ourense Baloncesto? Bueno, pues el verano del año pasado, con todas las situaciones que habían sucedido, yo creo que en ese impasse de si somos ACB, no somos ACB, Antonio Gavilán estuvo a bien el acercarse, bueno, pues por que nos conocíamos a través de una serie de personas, y yo creo que quiero pensar que fue vinculado a la experiencia empresarial que podía tener, a la afición que le tengo, que le tenía y que le tengo evidentemente al Club Ourense Baloncesto, y lo que podía aportar en el campo que me ofreció. Pues nos sentamos, hablamos. En un principio no lo tenía claro yo, pues porque, bueno, sé cómo soy de intenso para los proyectos y no quería quedarme a medias tintas a la hora de ejercer la responsabilidad que me estaba pidiendo. Después de consultar con socios y con familia, pues di el paso hacia adelante y hasta hoy, o hasta el viernes que presenté la dimisión. Y una de las grandes dudas, o esos dimes y diretes, ¿cuál era esa función principal que se te encargó en un principio en ese Consejo de Administración? Bueno, vamos a decir que en ese momento, cuando nos sentamos, también basado un poquito en la experiencia, dibujamos un organigrama, ¿no? Y podía haber encajado, no te voy a decir en la parte deportiva, pero sí a lo mejor en la parte administrativa o en la parte de logística, apoyando en alguna otra cosa, y decidimos que por la gente a la que podía conocer y cómo estaba organizado el tema, pues fuese más a la parte de comunicación y marketing, ¿no? No porque tenga una experiencia fundamental en ello, porque creo que hay unos profesionales interesantes en Club Ourense Baloncesto desempeñando esas labores, pero sí con el ánimo de ordenar todo y de que tuviesen un camino y un objetivo común a recorrer. Entonces me ofreció esa posibilidad, o diseñamos esa posibilidad, y encajé en ese departamento. Una de las últimas críticas que recibiste, bueno, de alguno de los que estamos aquí sentados, fue pues esos últimos tweets anunciando cosas que habíais estado preparando durante muchísimo tiempo. Oye, qué mejor que en vez de una serie de tweets, ahora estar delante de esta cámara, nos vayas comentando pues esas pequeñas historias que en un momento decidiste, una vez que en tu salida, pues anunciarlas vía redes sociales. Y aquí sí que te puedes explayar, aquí sí que puedes poner puntos, comas, lo que quieras. Cuéntanos cómo fue toda tu trayectoria y sobre todo esos proyectos que teníais pensado para ACB, desde tu parcela. Bien. En primer lugar, y por puntualizar esa crítica, que evidentemente son todas las críticas bien recibidas, yo lo saco a la luz por un motivo fundamental, por la responsabilidad con el grupo de trabajo. O sea, a mí no se me hace justo que después de haber trabajado durante un año como auténticos descosidos en determinadas situaciones, pues que a la gente, como Roy, como José Luis, como María, como Pablo, no se le reconozca todo el esfuerzo, y que sobre todo pues tanto esa crítica puntual a sacar esa situación pues venía detrás de muchas críticas de que parecía que solamente estábamos pues sentándonos en sillas, calentando el sofá, y que allí no se movía nadie, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene una gestación que empieza ya desde septiembre del año pasado, donde a través de ese organigrama pues empezamos a marcar un poquito las responsabilidades de cada uno. Y dentro de esas responsabilidades, aparecen diferentes proyectos en cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces vemos cuáles son las carencias que puede llegar a tener el Club Ourense Baloncesto y que son más urgentes de cubrir de cara a participar en la Liga ACB, y dentro del departamento pues tomamos unos objetivos como pues la renovación de las mascotas, el intentar contratar a un grupo de cheerleaders pues lo suficientemente profesional que representasen al Club Ourense Baloncesto pues como se merecía. El hecho de tener una nueva equipación y un nuevo merchandising pues mucho más profesional,
Y en ese sentido empezamos a hacer pruebas que no son todo lo contundentes y todo lo profesionales, que también tienen críticas y evidentemente pues tienen críticas muchas fundamentadas, pero también hay que tener en cuenta pues la capacidad económica que tenía el equipo el año pasado y que estaba supeditada también a poder tener un buen año en la Liga CB. Pero no queríamos dejar pasar el año sin hacer esas pruebas, ¿no? De ver cómo era el feedback, de ver cómo se podía vender online, de ver cómo se podía pues, bueno, tener diferentes diseños, y empezamos a trabajar ya en proyectos del Leboro, porque creo que nunca dejamos desatendida la parte de la Leboro con todas las acciones que hicimos, sobre todo a nivel solidario durante el año pasado, pero atendiendo muy mucho también la parte de Liga CB. Y bueno, por no desgranarlas todas aquí ahora mismo, porque tampoco es cuestión de hacer el caldo largo, creo que están ahí puestas, las he querido poner sobre todo por la gente que las había trabajado, porque creo que aparte de todo el respeto del mundo, pues se merecen un reconocimiento, y era mi manera de reconocer el trabajo que habían hecho, ¿no? Y hablando de esos proyectos, el de las camisetas, por ejemplo, ya vimos, yo mismo vi los renders, ya estaban bastante finalizados, parecían casi una versión definitiva, imagino que a falta de, bueno, de que el que lo fuera a fabricar diera el ok. El resto de proyectos, ¿en qué nivel estaban de avanzados? ¿Había algunos que estaban más verdes, como podrían parecer por la serie de bocetos o lo que se presentó en esos tweets? ¿O había más trabajo aún sobre esos proyectos? Pues mira, vamos a ver, por hablarte de alguno en particular, el tema de la mascota. La mascota estaba ya en producción y estaba patrocinada el año que viene. O sea, había una empresa urensana que había apostado por patrocinar a esa mascota y había apostado por un paso más. Había un grupo de personas que habían apostado porque diéramos el paso de hablar con la Liga CB y traer al resto de mascotas de todos los equipos aquí. Evidentemente íbamos a invitar a todos, pero al final iban a venir los que teóricamente pudiesen venir, para hacer la presentación oficial de nuestra mascota. Eso estaba muy caminado. Entonces, estaba en un 80%. Lo que pasa es que ahora mismo, evidentemente, eso está supeditado a la participación de una Liga CB. O sea, yo no le puedo decir, o nadie le puede decir a una empresa que quería patrocinar y tenía un rendimiento económico basado en su participación en la Liga CB, que patrocine la mascota en Leboro, máxime con las situaciones que se están dando ahora mismo coyunturales, ¿no? Hablando en concreto de la mascota, podemos decir que habría ya un diseño más finalizado, más pulido. Claro, sí, claro. Había ya una elección sobre los que había ahí y había un paso de producción ya y un paso de patrocinio. Es decir, estábamos pensando sobre todo cuál era el día de la presentación, en agosto, septiembre, que pudiese encajar dentro de todo el cronograma de acciones que teníamos también para este mes, que era la presentación de la equipación, la presentación del libro del jugador. Habíamos hecho también, o estábamos haciendo el diseño y rematando el diseño de un libro de jugador, donde vendría el código ético, donde vería una serie de explicaciones de la ciudad de Ourense, de la provincia de Ourense, pues acercando un poquito más nuestra cultura, acercando un poquito más nuestras tradiciones, para que el jugador foráneo pudiese también exportar a través de sus redes sociales, y que el jugador pues nacional pues también pudiese bueno, pues lo mismo, exportar esas situaciones y tener algo muchísimo más controlado, ¿no? Efectivamente. Ahora nos vamos a adentrar, digamos, prácticamente en el meollo. Vamos a empezar por tus inicios en el Club Ourense Baloncesto. Tenemos ascenso diferido en aquel momento, tenemos la presentación de la nueva directiva en aquel momento, y de repente nos encontramos, o prácticamente es tu carta de presentación justamente también en aquel momento, pues esa pequeña reunión, esta presenta Diputación en Baltar, mirando, digamos, pues unas pequeñas obras, ese poner mejor al Paco Paz, ese parqué, todo este tipo de cosas. ¿Qué tipo de conversaciones hay ese día en concreto? Si hablamos algo más de cara a mucho más que un nuevo parqué, o si todo se quedó en una visita esporádica al Paco Paz. No, en absoluto. O sea, yo lo único que tengo que decir es que ese día y todos los días que he tenido la oportunidad de estar sentado con el presidente de la Diputación, en ningún momento hubo ninguna duda de que el equipo iba a ser ACB, ¿no? En ese momento no se habló solamente del parqué, se hablaron de todas las situaciones logísticas, que yo creo que además pues es un hecho que se han venido refrendando pues mes con mes, ¿no? Ha habido aprobaciones de partidas puntuales para comprar determinados elementos que eran exclusivamente para que el equipo jugase en ACB. Entonces ese día se habló ya de esas situaciones, de ese compromiso, que fue luego pues una realidad, aunque en este momento, pues si os digo la verdad, no sé cómo ha quedado toda esa situación. Y bueno, se habló ya de una expectativa con un único objetivo que todo el mundo tenía en vena. O sea, el equipo iba a jugar la Liga ACB en la temporada 16-17. Y fue quizás en esa reunión, en ese primer encuentro en el que se informó al Consejo de Administración del Club Ourense Baloncesto de que únicamente se podía trabajar, por ejemplo, con Abanca, como si fuera. No, vamos a ver, eso no fue una reunión de Consejo de Administración, eso fue una visita al Paco Paz, no estábamos todos,
Pero la parte Cuando dices, disculpa, que no estábamos todos, ¿no estabas tú presente en esa Sí, reunión? o sea, quiero decir, Sí, yo sí. estaba presente, Vale. pero no se habló concretamente de la parte financiera por un motivo fundamental, Noel, porque nadie en ese momento, y es paradójico, pero es cierto, o sea, si tú vienes de que un 15 de junio del 15 has enseñado 3 millones de euros en una cuenta bancaria que posibilitan la inscripción del equipo, en ese momento la urgencia para nosotros no era la parte financiera, aunque ya estábamos trabajando con Abanca en diferentes situaciones, sino la parte de lo que nos venía ya encima del año siguiente, que era la parte logística, la parte de la organización interna, sin quitar el dedo del renglón de la parte financiera, Digamos, evidentemente. Pero ahí no se habló en ese... Que nadie dudaba en esos momentos de que no se fuera a conseguir dinero. No, yo no he dudado, vamos a decir, yo no he dudado de que se iba a conseguir el dinero hasta muy adentrada la situación en el año 16. Podríamos poner una fecha, un mes quizás de cuando empezó ese Consejo de Administración, o tú mismo a decir, uy, cuidado que aquí... No, vamos a ver, hay dos partes bien diferenciadas, ¿no? La intuición empresarial que tengo sí me marca al principio de año, en enero, febrero, que podemos tener un problema. Pero esa es mi intuición empresarial. Cuando yo estoy en un Consejo de Administración donde se dice que todo esto se ha dado siempre así en todos los ascensos, pues no tienes que tener duda y no intervienes hasta que no ves que tu duda pasa a ser una realidad. Entonces, los primeros consejos de administración, aunque estaban enfocados a trabajar con Abanca, se le pedían situaciones a Abanca, que se movían o no se movían, pues no había ninguna duda de que se iba a conseguir, porque, entre otras cosas, se había conseguido el 15 de junio del año 2015, ¿no? Entonces no había ningún tipo de suposición de que podía haber un problema. La intuición que yo podía tener personal, porque por gracia o por desgracia soy financiero, es que por lo que estaba encima de la mesa sí que podía surgir, pero era una intuición personal, que yo efectivamente ponía encima de la mesa. Ponía encima de la mesa y, por así decirlo, se hacían oídos sordos diciendo, bueno, aquí se trabaja así, por ejemplo, aquí ocurre siempre igual, tarde o temprano va a llegar, ¿no? Bueno, Algo similar a eso, ¿no? Puede ser que por la gente, por la experiencia que tuviese, mucho mayor que la mía, porque había gente que ya había estado en otros ascensos, en otras situaciones, pues que el río fuera con esa dirección, efectivamente. Sí que es importante marcar un poco, ¿no? Muchas veces cuando nos hemos plantado en esa rueda de prensa, cuando nos hemos preguntado por Abanca, por otro tipo de cuestiones, siempre habéis hablado, pues prácticamente nombrando altares como los dueños del club. Entonces sería quizás un día espectacular, ¿no? Para hablar de esos dueños del club. ¿Quiénes son? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles fueron esas líneas rojas que os dijeron hasta aquí? Y si tiene que ser Abanca, si no... Bien, yo os digo, vamos a decir, mi opinión y creo que la realidad de lo que he vivido es lo siguiente. Es decir, nosotros estamos en un entramado en el que, vuelvo a referenciarlo porque me parece muy importante, es decir, en 15 de junio del año 2015 el dinero existió. Es decir, allí había un dinero depositado que sirvió para inscribir al club en ese baloncesto y fueron otras circunstancias las que nos llevaron a no disfrutar de la Liga CB en el año que no correspondía. A partir de ahí, las circunstancias del 15 eran unas y cambiaron para el 16. Entonces, yo creo que el hecho de no haber necesitado el apoyo de los diferentes grupos políticos en el ayuntamiento en el año 15 y de tomar la decisión de manera independiente de la Diputación facilitó eso. Cuando las circunstancias cambiaron y se necesitaba ese apoyo de los diferentes grupos políticos, la Diputación seguía manteniendo siempre su criterio. Yo voy a apoyar, porque ya he apoyado y porque yo lo tengo fácil. Es decir, a mí tráeme el papel mañana que lo voy a firmar, siempre y cuando se den las circunstancias de esta situación. ¿Por qué Abanca? Yo quiero entender que la parte de Abanca en la Diputación es por dos motivos. Primero, porque es el banco de confianza y de cabecera en la provincia. Todos sabemos los proyectos y la cantidad de proyectos que tiene la entidad en la provincia, ¿no? Y entonces quiere confiar en que esa entidad financiera, que además ha puesto el dinero en el año 2015, pues lo va a poner en el año 2016. Las relaciones o las conversaciones entre Abanca y la Diputación yo las desconozco. Nosotros informábamos de lo que estaba sucediendo y en ese momento lo que se decía es esto va a salir, es decir, no había ningún tipo de duda de que saliese, ¿no? Pero las circunstancias y lo que requería Abanca pues estaba también encima de la mesa y la verdad es que de lo que se firmó en el año 15 a lo que se pretendía firmar en el año 16 había un salto importante en el río. Sí, aquí tenemos dos circunstancias. La primera, seguramente que del Concello todo este tipo de subvenciones nominativas y tal ya es prácticamente el segundo año que el Club Orense Baloncesto no ve dinero, ¿no? Ese es un punto uno. Punto dos,
revisando un poco a nivel periodístico nos encontramos ahora, sube Ara Berry, ¿no?, dejando Baskonia fuera, y se comenta que fue muy importante en unas conversaciones que la propia Diputación de allí tuvo con empresarios de modo privado, nunca ellos metiéndose en el fregado y haciendo que ese modo privado llegara al club. Entonces la pregunta más bien sería si por algún lado, o Diputación o Concello, alguna vez, o el propio Grupo Ourense Baloncesto, hablando con ellos, si se pensó en ese tipo de proyectos. Bien, yo entiendo que siempre las conversaciones estaban encima de la mesa. También os digo una cosa, es tremendamente difícil en el diseño que hicimos, porque sí, a lo mejor había que hablar de cuáles eran las alternativas que teníamos encima de la mesa ante la situación que se estaba dando financieramente, ¿no? Porque parece que nos cruzamos de brazo y que no pensamos en una ampliación de capital, que no pensamos en búsqueda de una inversión privada, una venta de participaciones. Todo lo que se está hablando ahora mismo parece ser que nunca lo hemos trabajado cuando está trabajado. Y eso pues implica una cosa, implica hablar con empresas privadas ourensanas. Yo no sé, entiendo que sí, porque se ha hecho siempre, y entiendo que también el Ayuntamiento y la Diputación pues reforzaban esas conversaciones, pero hay que entender una cosa, cuando se han producido determinados ascensos a la Liga ACB y se han pedido, yo no quiero decir favores, sino se ha pedido implicación de la parte empresarial de Ourense, al final tenemos que ver cómo se ha quedado el club, ¿no?, en esas situaciones. Entonces, la gente seguramente está un poco cansada de que le vendan el mismo producto y a lo mejor, aunque pongan a otra persona dirigiéndolo y tenga una seriedad determinada y un rendimiento determinado y expliques cosas que a lo mejor, no sé si se explicaban antes o no, pero nosotros sí queríamos explicar para dar ese valor añadido, pues no creo que sea una de sus urgencias ahora mismo. Pues por deferencia sí cogen un dossier, sí lo leen y sí te reciben, pero seguramente por urgencia tampoco era el momento de apoyar, entre otras cosas, porque ya habían apoyado antes y tenían un feedback. Seguramente, con el caso de Ara Berry, no tengan ese precedente y sea el primer momento en el que están apoyando y no tengan, y seguramente pues tengan también la posibilidad de tener un retorno importante y quieran arriesgar en este momento, ¿no? Entonces estamos diciendo que hubo esos contactos, como bien dices, que bueno, obviamente imaginamos que no estuvisteis cruzados de brazos, pero las empresas, por llamémosle pasado, por diversas experiencias, dijeron que no, simplemente por ejemplo, dijeron que no querían apoyar al club en ese baloncesto. Yo creo que fue una situación de enfriamiento, ¿no? O sea, tú hablas y luego insistes y la gente cuando no te da feedback es un no, evidentemente es un no encubierto, pero nunca te llegan a decir que no, ¿no? Pero voy más allá, es decir, ya no solamente hubo contactos con empresas de Ourense, hubo contactos con empresas internacionales y siempre te decían lo mismo. Es decir, cuando te digo siempre te decían lo mismo, es el club tiene que estar inscrito para participar en la Liga ACB, porque si no, mi inversión no tiene sentido. Cuando yo tenga esa garantía, pues daré el paso en patrocinar o en invertir en Club Ourense Baloncesto. No en el ánimo de la compra de participaciones, porque es más complejo, pero sí invertir. Y cuando te ponías a pensar en decir, oye, pues si anticipo este dinero, pues dice la gente hacer un crowdfunding o incluso adelantar la campaña de abonos en enero, ¿no? Que se podía pensar. Pero si utilizas ese dinero para la inscripción del equipo, luego, ¿qué dinero tienes para fichar jugadores? ¿Qué juegas con el equipo EVA? O sea, hay que ser congruentes también, ¿no? Y hay que tener pues una contundencia importante y una responsabilidad también importante. Entonces estamos hablando más o menos, bueno, la pescadilla que se muere la cual, no había el dinero por la inscripción, tampoco podía haber el dinero para tener ese presupuesto. Entonces quizás no debería urgir más en ese consejo de administración, como dices que tuviste esa intuición, haber apremiado más para tratar de adelantar lo antes posible ese dinero para inscripción procedente en este caso, bueno, de Concello, Diputación, mediante el aval primario de aval. Totalmente, pero las circunstancias se dieron como se dieron. No te puedo decir, es decir, nosotros la presión la ejercíamos como buenamente podíamos. Yo en mi casa me ejerzo presión a mí mismo y sé cuándo puedo saltar y cuándo no, pero lo que no puedo hacer es decidir por un tercero que en ese momento considera que es más urgente o no, o a lo mejor lo tiene presente y considera que se va a solucionar, pero lo que sucedió es lo que sucedió. La presión que se ejercía del Consejo de Administración, todos sabemos cómo funciona un Consejo de Administración, bueno, tendrá que haber una mayoría, no sé si simple o absoluto, como sea, era unánime. Sí, claro, todo el mundo estábamos interesados en bloque en que todo se diese cuanto antes. Allí no había nadie. Lo que pasa es que una cosa es que estuvieras interesado y otra cosa es que hubiese gente que tuviese la idea de que había que presionar a toda costa y otro que dijese que no porque las cosas pues se podían malinterpretarse y podías, pues, bueno, quiero poner la palabra, agobiar al personal, ¿no? A mí sí, eso me quiero referir. Había de esos, creo que estaba entre ese, llamémosle grupo, lo que sea que fuera, bueno, la intuición que decías que igual no había, era la opinión mayoritaria,
No, yo te digo, es decir, con independencia de los tiempos, que sabíamos que iban en nuestra contra, yo pues era de esa opinión. De hecho, yo en su momento me planteé pues dar un paso atrás, pero me dijeron que no era el momento, como otras cosas, ¿no? El tema de las ruedas de prensa, que supongo que también queréis hablar del tema, ¿no? Una cosa es lo que pretendes hacer y otra cosa es lo que puedes hacer, pero no porque te digan que no lo debes hacer, sino porque sea en beneficio del club, cuidado. Y pongo el ejemplo de las ruedas de prensa. Y lo pongo porque además yo fui el responsable de indicar que sería bueno, sería sano tener unas ruedas de prensa para informar a la gente, para decirle cómo eran los avances del club de cara a la inscripción en la Liga ACB. Y luego me di cuenta que por lo que estaba sucediendo no era lo más sano, pero no por ocultar a alguien, como se está diciendo por ahí, sino porque no era sano por la propia posibilidad de salir en ACB. Si tú en ese momento das una rueda de prensa y dices, tengo bloqueado este papel en la banca desde hace 2 meses y medio, no tengo pues la posibilidad o estoy estancado en la parte de inversor extranjero porque me dicen que tal, y no das noticias positivas, teníamos suficientes agentes externos que estaban interesadísimos en tener en que el Club Orense Baloncesto tuviese un problema para actuar sobre la plaza que teníamos más o menos garantizada. Entonces, en ese momento el salir nos parecía un riesgo porque era mostrar las carencias que podíamos tener. Y si mostrábamos esas carencias, la gente que tenía pues un interés particular en que el Club Orense Baloncesto no saliese, podía activar armas porque todo el mundo estamos en el mismo país, todo el mundo conocemos a los mismos bancos y podían decir, oye, ya que tiene un problema con aquel, que no vaya junto a tuya, dile que no. Entonces no queríamos dar esa ventaja competitiva a los diferentes clubes y fue ese el motivo porque no había avances también, o sea, va todo junto con pegado, ¿no? Entonces, sí es verdad que asumo absolutamente toda la responsabilidad de las ruedas de prensa, es decir, el único culpable que hubo en Club Orense Baloncesto, así como hay otras acciones o otras decisiones que yo no he tomado, esa decisión de salir la tomé yo y la decisión de poner el freno de mano fue una decisión conjunta, pero basada en el sentido común de no querer mostrar tampoco nuestras debilidades. Hay un momento de confianza en todo esto, o sea, en todo, digamos, el proyecto de un año hacia aquí hay un momento de confianza total de la directiva del Club Orense Baloncesto va a salir en ACB. ¿Es un sí o un no, Germán? Sí, hay un momento de confianza. Después nos empezamos a poner nerviosos, hay, por lo que tú comentabas, ¿no? Hay esa famosa rueda de prensa, hay un momento donde dudáis o quizás las noticias no sean tan buenas y preferimos no decir nada en esa rueda de prensa y con el grave problema de que empiezan los rumores, los silencios al final cuando uno promete nunca son buenos, los rumores incluso llegaron a decir que esta directiva del Club Orense Baloncesto nunca quisiera estar siquiera en ACB, o sea, momento ideal para que rompas todo ese tipo de rumores echaos. Pero vamos a ver, rumores siempre los va a haber, ¿no? Y es incluso como los rumores de que lo único que estábamos, bueno, que viene junto con pegado con lo que estás diciendo, ¿no? Que solo estás ahí para tener una silla, por posicionarte, bueno, muestra evidente de que no quieres las sillas que yo estoy hoy aquí. Perdona, o sea, uno de los rumores, por decirlo claramente, para que lo rompas directamente, uno de los rumores era bien claro de que esta directiva primero no quería estar en ACB, lo que quería era esta cláusula que habían puesto, ¿no? de X dinero, X billetes, y lo que en realidad quería la directiva eran esos billetes y no el puesto en ACB. O sea, no, porque esos billetes solo hubiesen llegado en el caso de cumplir financieramente y de incumplir por la parte de la Liga ACB, o sea que eso se cae por su propio peso. Y la parte de que no queríamos al equipo en ACB, bueno, yo creo que hablo en nombre de todos, pero sobre todo hablo en nombre del que puedo hablar, que es el mío propio, ¿no? Y eso, pues, nada más lejos de la realidad. Yo he trabajado hasta el último segundo que he estado en Club Orense Baloncesto. Es más, todavía hoy me levanto por la mañana y pienso cómo podemos estar en Liga ACB. O sea, todavía hoy creo, y yo lo creo sinceramente, que hay una puerta abierta para jugar en Liga ACB. ¿Qué pasa? Me dirán que seguramente pues es un brindis al sol, que pues estoy haciendo conjeturas, pero yo creo que si se hubiese trabajado de una manera determinada este último mes, todavía habría una posibilidad con lo que se ha abierto estos días con el caso de Melilla y con el caso de Palencia. Queríamos llegar justo ahí. Como bien dices, Palencia ya ha renunciado, Melilla todavía no se sabe, pero bueno, indica que va a estar difícil la cosa. ¿Qué ha faltado? ¿Qué deberían haber hecho en el Consejo de Administración del COP para tener, aunque fuera una mínima oportunidad de presentar su candidatura para intentar ser de nuevo equipo de ACB? Bueno, no sé lo que ha pasado, o sea, lo que ha faltado, ni sé lo que se está pergeñando en este momento en el Consejo, ¿no? Yo tengo mi propia idea. Yo sé que antes de salir tuve una conversación con Toño
y le dije, desde mi punto de vista, y antes de salir, mi última idea de aportación es que deberíamos hablar por lo que pudiera suceder, porque en aquel momento todavía es por lo que pudiera suceder, pero nadie con el escenario que teníamos podía dudar que había alguno que podía caer, aunque todos los años pasaba lo mismo, las auditorías al final se pasaban como se pasaban, pero en aquel momento estábamos hablando de Bilbao, de Guipúzcoa, de Sevilla y de Estudiantes, o sea, 4 posibilidades con toda una presión mediática encima de la Liga ACB para saber cómo iban a pasar esos equipos y con una situación donde podía caer alguno de ellos. Entonces yo sí le dije a Toño, oye, creo que deberíamos anticiparnos, creo que deberíamos hablar con la Liga ACB, decirles que si se va a tomar alguna decisión en el caso de que alguno nos inscriba, qué va a pasar, que nos cuenten, y que en el caso de que pase algo, que queremos tener un derecho de tanteo ante ese algo, ¿no? Y además, automáticamente hay que hablar con algo que está sucediendo, que es que la Federación Española de Baloncesto acaba de elegir presidente. Hablar con el presidente y decirle, señor Garbajosa, usted ha llegado a esta federación con esta situación y yo tengo un dinero que tengo, porque lo han avalado el ayuntamiento y lo ha avalado la Diputación, que corresponde prácticamente con el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos, porque el canon se lo van a cargar teóricamente el año que viene. O sea, eso es lo que, vamos a decir, nos indica el sentido común. Por lo tanto, yo te lo pongo aquí, haz la presión que tengas que hacer para que si alguien tiene que jugar la Liga ACB el año que viene, sea Club Orense Baloncesto, qué mejor carta de presentación que ascender a un equipo ahora mismo que está en Leboro. Como nos dices, tú lo planteas, antes de tu salida tú planteas todo eso. Ahora nos queda la otra parte, ¿no? Y la respuesta es, o sea, la respuesta que a ti en ese momento... No, yo sé en ese momento que Toño, con el que empiezo una relación en el año 2015 de Consejo de Administración, acabo teniendo una relación de amistad y yo sé que Toño se va a ir. Por lo tanto, me dice, no sé si lo traslada, si no lo traslada, es decir, está ahí, hace seguramente como presidente en funciones y por su responsabilidad ha hecho muchas cosas que seguramente ya no le competían y yo creo que sí hubo una llamada a la Liga ACB. Creo que incluso antes de su salida, porque también fue otra cosa que decidimos, fue presentar o ascribirnos a la demanda de Burgos por si acaso en el futuro hay unos derechos deportivos para no perderlos. Y creo que sí hubo una llamada, pero no, ya me he perdido. A partir de ahí lo único que tengo es el mismo feedback que tenéis vosotros de noticias. Sí, lo que parece es que, bueno, si se hizo, al menos no se ha hecho con demasiada intensidad, con demasiada, por así decirlo, bueno, con fe, por así llamarlo. Y esto nos lleva a otro, según me parece, bueno, tanto tú como Toño, que dices que, bueno, teníamos, bueno, que éramos, por así decirlo, una ala de ese consejo de administración. El otro rumor que llega por ahí, bueno, rumor, más que rumor es casi comedia de todos los días, que dicen, lo siento si suena así, bueno, porque al fin y al cabo no fueron tus compañeros profesionales, que gran parte o parte del Consejo de Administración del Club Orense Baloncesto son puras marionetas. ¿Qué tienes que decir a eso? Marionetas, me explico, de los propietarios del club. Yo creo que, yo sinceramente no lo veo así. Yo creo que los propietarios del club tienen finalmente un peso importante, porque lo han tenido siempre, es decir, no porque lo hayan tenido con este Consejo de Administración, que me diga alguien con qué Consejo de Administración no tenía al final la sartén por el mango las administraciones cuando ponen el 50, 60, 70% de los ingresos que tiene el club en el año, ¿no? O sea, sería muy lógico el no pensar que la gente al final acaba caminando hacia lo que son los consejos, pero tampoco hay es que no hay unas directrices de nadie que se levante por la mañana y que diga, oye, hay que hacer esto. O sea, hay una independencia importante. Yo creo que lo que hace falta también, pues es eso, el tener la contundencia de decir, soy consejo de administración, soy un consejero del Club Orense Baloncesto y tengo que tomar mis decisiones y que me digan que no. Eso entonces, es lo que... Se podría decir, cambiamos el término monetas, que parte de esa directiva tiene una fe ciega, demasiado ciega en esos... Yo no te puedo responder a eso. Yo sé que cuando cuando mi responsabilidad de consejero indicó que tenía que intervenir, lo hice como yo conozco la manera de intervenir. Que a lo mejor eso pues implica que tengo menos fe. Pues no sé si eso implica que tengo menos fe, pero yo sí tengo una responsabilidad para con un proyecto, me intento vaciar, intento pues jugar la última carta siempre, hasta el último momento. Y en ese sentido, pues lo que piensan los demás y lo que creen los demás, sinceramente creo que deberíais preguntárselo a ellos.